Hoy es martes y como todos los martes y jueves tenemos en Noticias Telemedellín nuestra sección de víctimas y restitución de tierras. Nos acompañan esta tarde en Noticias Telemedellín el abogado Felipe Maldonado de la Fundación Forjando Futuros y está también con nosotros el sociólogo e investigador holandés Ilan Khan. Vamos a conversar hoy sobre esto que ven aquí, que es el informe de la Fundación sobre las 150 primeras sentencias de restitución de tierras, en el cual se ilustra cómo el 97% de las solicitudes presentadas a jueces especializados de tierras han sido aprobados. Recuerden que ustedes pueden estar en contacto con nosotros a través de la línea gratuita 018.000 4140 99 o en el área metropolitana y a nivel local en la ciudad de Medellín en el 441-2100. Esto es información de servicios, nuestra sección de víctimas y restitución de tierras, gracias a la OIM, a la Fundación Forjando Futuros, a la Unidad para la Reparación y Atención Integral a las Víctimas, a la Unidad de Restitución de Tierras, la Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos de la Ciudad de Medellín y, por supuesto, Telemedellín. Vamos a ver entonces un primer esbozo de lo que significó esta investigación para la Fundación Forjando Futuros y regresamos a conversar con nuestros invitados y a recibir sus llamadas. La Fundación Forjando Futuros publicó recientemente un análisis de las primeras 150 sentencias de restitución de tierras proferidas por jueces y magistrados entre el 16 de octubre de 2012 y 13 de agosto de 2013. Según el informe, de un total de 411 solicitudes de restitución presentadas, 401 fueron aprobadas, es decir, el 97% de las solicitudes. El informe señala también que 350 predios fueron devueltos a 371 personas que habían sido despojadas o que los habían abandonado por causas asociadas al conflicto armado. El informe destaca algunos avances, entre ellos los precedentes sentados por la restitución de un predio urbano en Tibú, norte de Santander, y la restitución de 2 predios a víctimas de bandas criminales en el mismo departamento. Ya se han declarado la restitución de tierras a víctimas de bandas criminales, estudiándose o analizándose por parte del juez la existencia del contexto de violencia generalizada, sin detenerse en determinar en qué medida el victimario es o no hace parte del grupo del conflicto armado interno. Dentro de las dificultades encontradas, el informe de la Fundación advierte sobre la escasa participación de las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de los procesos judiciales, el exceso probatorio exigido a los solicitantes y la microfocalización, proceso mediante el cual se determina en qué zonas se hace restitución y que requiere de un concepto positivo del Ministerio de Defensa. La microfocalización, si bien permite examinar los riesgos, la seguridad que hay en una zona en específico, no puede ser la talanquera para que las personas accedan a la restitución de tierras, que es un derecho fundamental. Este análisis demuestra que la restitución de tierras es posible, pero que las dificultades deben ser prontamente corregidas para devolver a sus legítimos propietarios las 6.500.000 hectáreas que fueron despojadas y abandonadas en Colombia. Vamos a recibir a nuestro primer televidente de esta tarde. Está con nosotros Alfonso en la línea. Alfonso, buenas tardes. Adelante, ¿cuál es su inquietud? Sí, muy buenas tardes. Mira, mi nombre es Alfonso Ceballos. Lo que pasa es que yo le voy a hacer una pequeña pregunta al doctor. Claro que sí, para eso están aquí acompañándonos esta tarde. Lo escucho. Sobre la ayuda humanitaria. Bueno, yo la estaba recibiendo una vez al año, sí, pues cada 3 meses y la están dando una vez al año, ¿qué le hace? Pero en estos días mandé pues mi derecho de petición reclamando mi ayuda humanitaria y me la negaron que porque yo ya había cumplido 10 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde debo recurrir o qué? Don Alfonso, el decreto reglamentario, quien reglamenta el tema de la ayuda humanitaria, establece que esa ayuda se dará por el término de 10 años, ¿cierto?, contados a partir de los sucesos, de los hechos violentos. Pero no necesariamente la decisión, digamos, es perentoria. Hay algunos
hay algunos criterios que permitirían una valoración adicional de la unidad para que se considere seguir entregándola. Son ellos, que usted o algún miembro de la familia se encuentre en estado de discapacidad, que haya niños menores de edad dependiendo de adultos que no tienen ingresos suficientes para su manutención, que hayan condiciones de enfoque diferencial que permitan a la unidad reconsiderar esa decisión de no seguir entregando la ayuda humanitaria. Entonces, la recomendación es el caso debe ser valorado en su integridad individualmente. Es importante asistir a la personería, consultar la situación o en el caso de que no se tenga respuesta, comunicar esas situaciones excepcionales a la unidad para que se pueda seguir contando con ella. Es excepcional la posibilidad de seguir más allá de los 10 años con la ayuda humanitaria. Muy bien, entremos en materia entonces. Ilan, nos gustaría mucho saber qué estás haciendo en Colombia y cuál ha sido tu vinculación a esta investigación. ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí desde hace 6 meses ahora y en el proceso de enfocarme y aprender más del contexto de Colombia. Claro que yo pienso que en toda América Latina el asunto, el problema de la distribución de tierra siempre es un enfoque, es el eje de la sociedad. Y en este proceso yo conocí a la Fundación Forjando Futuros y nos sentamos, nos conocimos y me hablaron sobre ese proceso y me pareció muy interesante. Y después nos sentamos con todo el equipo y nos quedamos por estudiar las sentencias. Apareció que hay 2 fuentes de sentencias. Una es el sitio de web de la rama judicial. La otra fuente es el sitio de web de la Unidad de Restitución de Tierras. Y nos sentamos con todo el equipo de la Fundación Forjando Futuras, donde hay gente de muchas disciplinas. Y allí decidimos cuáles datos serían interesantes para poder hacer un análisis cuantitativo y cualitativo sobre el proceso, para poder decir cómo va el proceso. Y hablamos, pensamos y nos quedamos más o menos con, podemos decir, 3 grupos de datos. Un grupo son datos sobre el proceso jurídico, quiere decir, esos son datos que se pueden sacar muy claramente de las sentencias. Son datos sobre la fecha del fallo, si se trata de un fallo de un tribunal o un juzgado, el nombre del solicitante, cuántos solicitantes, el predio que se reclama, la ubicación del predio, todos datos que están muy claramente en la sentencia. Y claro que sí, muy importante si hay oposición o no. El otro grupo de datos es un grupo de datos que hay que investigar más. Se trata del contexto, porque claro que para poder entender lo que está pasando en este proceso, no solamente hay que analizar el proceso jurídico, pero también saber lo que pasó allí en el campo o la ciudad, en el abandono. Y analizamos, leyendo las sentencias, si más del contexto de la violencia en la región y otros datos que nos cuentan cosas de lo que pasó allí. Hay que leer muy profundamente y tomar una conclusión. Y el otro grupo de datos es la conclusión. Es la conclusión a la víctima, si hay restitución o negación, y también al opositor, cuando hay opositor, si probó la buena fe, y entonces si hay compensación para el opositor o no. Felipe, hablemos de ese 97% de solicitudes aprobadas versus ese 3% de solicitudes negadas. ¿Qué significa precisamente esto que nos está diciendo Ilan de los datos, las cifras? Es una cifra, digamos que positiva, motivante, y hay que invitar a las víctimas que consideren que fueron afectadas por el despojo o abandono a que hagan la reclamación en la unidad, ¿cierto? Los jueces, que son quienes definen, quienes se pronuncian al final de todo el proceso, han decidido, según este estudio que hicimos en la Fundación, que el 97% de las solicitudes presentadas fueron falladas, fueron decididas favorablemente para las víctimas. Significa ello que solo un 3% de las solicitudes
han sido negadas por los jueces. Es entonces positiva los pronunciamientos judiciales, son importantes, consideramos, en la medida en que, además de lo que la ley establece, han ido con visiones interpretativas más allá de la norma, han fallado positivamente casos inclusive ya de viviendas, de vivienda urbana, ¿cierto? No solamente de fincas o de parcelas en el sector rural, sino ya hay un fallo de una vivienda urbana, hay un fallo o dos decisiones frente a solicitudes de daño causado por bandas criminales. Es un tema que interesa mucho, sobre todo al área urbana de Medellín, que ha sido tan afectada por este fenómeno y por el despojo de viviendas urbanas. Entonces es interesante, los fallos permiten creer que la ley viene funcionando, que se está decidiendo en favor de las víctimas que han sufrido y padecido estos daños, y que es positiva el pronunciamiento judicial. El informe también destaca algunos avances, como por ejemplo la posibilidad de que la restitución sea colectiva. ¿Qué significa eso? Y cuéntenos ese caso de un juez que restituyó en una misma sentencia 36 predios. ¿Cómo es posible? ¿En qué consiste la restitución colectiva? La restitución colectiva la contempla la ley en el artículo 82, parágrafo de ese artículo, y permite que, si hay hechos comunes en una vereda, ¿cierto?, de un colectivo de los habitantes, donde hay un mismo despojador, épocas similares o el mismo espacio temporal, igual victimario, puedan hacer la solicitud de manera conjunta, colectiva, no uno independientemente, sino que todos, digamos que la vereda, el corregimiento, si es posible, pueda acudir a la unidad y solicitar que se haga la restitución de manera colectiva. La Fundación ha impulsado este tipo de restitución en el entendido que, si un juez falla en una de sus decisiones sobre 40 solicitudes, va a ser mucho más aplicable la ley que si se sigue fallando de 1 o de 2 solicitudes por sentencia, porque cada vez va a ser más compleja la situación, va a haber más solicitudes, y si podemos agrupar y decidir de manera colectiva cuando los hechos lo permitan, pues se puede avanzar mucho más en el proceso. Felipe, vamos a recibir a Rosa, que está con nosotros. Rosa, buenas tardes, ¿de dónde nos llamas? ¿Cuál es tu inquietud, tu pregunta? Buenas tardes. Adelante. Vea, acá me dice, ¿desde qué año puede uno reclamar las tierras que, por ejemplo, que a uno le quitó la violencia? Gracias, Rosa, por su pregunta. Es reiterativa, cada semana hacemos énfasis porque obviamente hay datos que algunos televidentes no han visto en nuestras secciones anteriores, otros nos preguntan constantemente lo que tiene que ver con las fechas de la ley de restitución de tierras, que son distintas para la ley de víctimas en general. Correcto, para el delito de despojo o el abandono forzado, la ley contempló como fecha de aplicación es decir, cuando el daño fue causado a partir del 1 de enero de 1991. Para otros tipos delictuales, para otros delitos como homicidio, desplazamiento, tortura, tratos crueles, lesiones personales, la ley contempló que repararía integralmente a las víctimas con posterioridad al 1 de enero de 1985, pero para tierras, insisto, 1 de enero de 1991. Aquí es importante decir que inclusive hay una sentencia de estas que estudiamos que se pronuncia frente al tema de la temporalidad de la aplicación de la ley, porque el despojo, o digamos que la familia fue obligada a salir a finales de 1990, pero la venta y el negocio jurídico, la escritura y el registro se perfeccionó después del 1 de enero. Entonces, a pesar de que el hecho material se dio antes del 91, el perfeccionamiento jurídico fue posterior a esta fecha y en consecuencia procedió la restitución. Muy bien, así como el avance pues señala algunos avances, valga la redundancia, también señala algunas dificultades y hay algunas recomendaciones. Ilan, cuéntanos lo que tiene que ver con este tema de las recomendaciones. ¿Qué problemas encontraron? Específicamente tengo entendido que vieron escasa la participación de la sociedad civil, de las organizaciones civiles. Cuéntanos un poco de eso y de las recomendaciones que hay para continuar en el proceso. En este encontramos que hasta presente hay 2 casos donde hay representación de una organización en la sociedad civil, y ayudaría mucho más también para la aceleración del proceso si se juntarían más organizaciones. ¿Qué otras recomendaciones, Felipe,
aduce el informe? Bueno, nosotros creemos que debe acelerarse el proceso, a pesar de que hay resultados, consideramos que son mínimos por la cantidad de solicitudes que ya se han radicado, cerca de 45.000 solicitudes, se ha resuelto sobre aproximadamente 600 en 2 años. Debe acelerarse, debe impulsarse más, creemos, la restitución colectiva de la que hablábamos ahora, debe flexibilizarse el tema de la microfocalización, que es un concepto que utiliza, que creó la norma y que la unidad lo aplica para poder iniciar el proceso de restitución. ¿Qué es la microfocalización? Porque dentro de las recomendaciones está lo que tiene que ver con el exceso probatorio exigido a las víctimas y la microfocalización. Contémosle a la gente en qué consiste. Sí, y la microfocalización consiste en que la unidad pueda, según la norma, pueda iniciar y abordar el estudio de un caso. Y tiene que ver con que existan condiciones de seguridad en la zona, con que existan posibilidades de retorno de las víctimas y con que haya alta densidad de despojo en la zona. Digamos que es un filtro que pone la norma para iniciar los estudios, es el tema más complejo, digamos, porque toca con la seguridad. La ley se está implementando en medio del conflicto aún, muchas zonas son complejas desde esa óptica, pero requerimos que, y solicitamos y decimos que debe avanzarse en la microfocalización en la medida en que las fuerzas militares y la fuerza pública coadyuve realmente a asegurar las zonas a restituir. Gracias Felipe, gracias Ilan por venir a contarnos un poco más sobre este informe. ¿Cada cuánto van a presentar este informe, este tipo de investigaciones? Esto es después de un año de aplicabilidad de la ley. No, lo seguimos haciendo, ya vamos por la sentencia 200 estudiada y seguiremos haciendo el análisis y publicando, no se ha definido, pero en el tiempo se publicarán más informes. Y aquí en Telemedellín y en Noticias Telemedellín seguiremos abriendo los espacios para que esta información llegue hasta ustedes. Gracias por vernos, les recordamos, el próximo jueves nuestro tema será asistencia a víctimas en materia de vivienda. Ustedes pueden llamarnos y participar en esta sección, esto es información de servicios, esto es Noticias Telemedellín. A las 7:25 tendremos una nueva emisión. Feliz tarde.